Hola, yo soy Diego Buriticá, soy sacerdote católico de la diócesis de Worcester en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Hago parte del equipo de Theo Under, este proyecto que ha juntado a un poeta, a una psicóloga y a un cura de pueblo para hablar sobre religión, teología, espiritualidad. Hoy les quiero presentar unos momentos históricos que han definido a la Iglesia Católica, la estructura y la identidad de la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy, siguiendo la misma línea temática que nuestro compañero Juan Esteban Londoño nos ofrece o nos ofreció en el video sobre las distintas ramas del cristianismo. Quiero hacer para empezar dos aclaraciones importantes. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, en este video particular nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica Romana, es decir, aquella que sigue el liderazgo del obispo de Roma, el Papa. Pero cuando hablamos de católico, la expresión o la palabra católico viene del griego katholon, que significa el todo, la totalidad. También hay muchas iglesias que se denominan católicas, pero que no están en comunión directa o tienen una comunión indirecta con el obispo de Roma, no siguen su liderazgo de la misma manera que lo hace la iglesia romana, la iglesia católica romana. Ellas también son iglesias cristianas. Después podemos hacer otro video presentándolas a esas distintas congregaciones y comunidades. Y cuando estamos hablando entonces aquí de la Iglesia Católica, lo hacemos específicamente sobre la Iglesia Católica Romana. Hay un momento en el principio de la historia del cristianismo que compartimos todas las denominaciones cristianas, digamos lo que es los primeros siglos del cristianismo. Esos primeros siglos están marcados desde el momento de la muerte y resurrección de Jesucristo hasta la muerte de los últimos del último de los apóstoles, lo que llamamos la era apostólica, por la predicación de ellos, Pablo, los otros apóstoles, y la conformación de comunidades, pequeñas comunidades cristianas en las distintas ciudades del Asia Menor. Ese primer momento, esa primera etapa estuvo sobre todo marcada por las persecuciones. Muchos cristianos fueron perseguidos por causa de su fe, por causa de sus creencias y de sus ideales, sobre todo por una cuestión muy importante, y era la oposición que estas primeras comunidades cristianas tenían hacia el culto al emperador, un aspecto de la vida religiosa del Imperio Romano muy importante. Las comunidades cristianas se oponían al culto al emperador porque lo consideraban un culto idolátrico. Esto les supuso una gran persecución y la muerte de muchos cristianos. Pero en el año 313, el emperador Constantino finalmente firma un decreto que llamamos o que conocemos como el Edicto de Milán, en el cual se ofrece libertad de cultos, libertad religiosa para todo el Imperio Romano, y entonces los cristianos empiezan no solamente a expresar sus ideas, a predicar sus ideas religiosas de una manera ya más pública, sino que empiezan a integrarse a la sociedad. Y la iglesia de alguna manera empieza a tener una estructura más parecida a las instituciones políticas del Imperio Romano. Entonces empieza como a definir de una manera más precisa y más particular la identidad de la iglesia como una institución. En esos primeros siglos también empiezan a ocurrir una serie de reuniones que van a definir la identidad de la iglesia en términos doctrinales. Entonces tenemos la realización de unos concilios. Concilios, recuerden que es la reunión de unos líderes religiosos, específicamente obispos, y se reúnen entonces los obispos de distintas comunidades, iglesias particulares en el Asia Menor, que van teniendo fuerza y que van teniendo como una representación importante. Se reúnen en distintas ciudades del imperio para ir definiendo las líneas de la fe cristiana. Entonces tenemos el primero de ellos, que es el Concilio de Nicea en el año 325, y que define la doctrina cristiana en contra del arrianismo. El arrianismo era una herejía que fue muy popular en esa época y que negaba la divinidad de Jesucristo. Decía, Jesús es un iluminado, un hombre muy especial, es un maestro, es el Salvador, pero no es Dios, no es divino de la misma forma que el Padre. Entonces el Concilio de Nicea, de alguna manera, es como un resumen así muy rápido, dice Jesús es Dios, y los cristianos consideramos que Jesucristo es Dios.
Después viene el primer concilio de Constantinopla en el año 381, donde se define el artículo del credo o la profesión de fe, que inclusive hoy seguimos recitando los cristianos todos los domingos, lo que llamamos el signo niceo constantinopolitano o el credo que recitamos, en el que se define que las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son Dios, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, pero de una manera especial en este concilio se actualiza o se define más bien la divinidad del Espíritu Santo. Después tenemos el concilio de Éfeso en el año 431 contra los nestorianos, que también es una herejía muy propia de esta época, que tiene que ver con la persona de Jesucristo y su divinidad. Y de una manera también muy especial en este concilio se decreta o se anuncia que María, por ser madre de Jesús, también es madre de Dios. Si Jesús es hombre y es Dios, entonces María es madre de Jesús el hombre, pero también es madre de Dios, lo que conocemos hoy como la definición de la Theotokos, la madre de Dios. Después tenemos el concilio de Calcedonia en el año 451, que también actúa o define de una manera más concreta la doctrina en contra del nestorianismo, que vuelvo y lo digo, era una herejía cristológica. Después entonces el Imperio Romano sigue su curso, los cristianos siguen integrándose al Imperio Romano, la institución eclesial empieza a tomar fuerza, a organizarse en distintos estamentos, con distintos roles, con distintos ministerios, y por supuesto el Imperio Romano, con todos sus avatares, empieza a influenciar también la Iglesia. En el año 1054 ocurre un acontecimiento muy importante, y es que el Imperio Romano ya ha venido teniendo como unas tensiones entre, digámoslo así, dos facciones, dos sectores importantes. Una, el Imperio Romano Oriental, cuya sede es Constantinopla, o que llamamos también el Imperio Bizantino, y el Imperio Romano Occidental, cuya sede es Roma. En el Imperio Romano Oriental, la invasión de los musulmanes, que habían empezado por allá en el siglo V, empieza también a modificar, a darle una forma distinta a las comunidades orientales, a las iglesias orientales, que beben de la raíz de la espiritualidad griega, de la escuela de Alejandría, de la escuela de Jerusalén, de la escuela de Antioquía. Por otro lado, están las comunidades o la iglesia que se identifica con el Imperio Romano Occidental, cuya sede es Roma, y que bebe o se nutre de los escritores latinos, todos aquellos que escriben en latín, como por ejemplo los escritores romanos o los escritores del norte de África, donde el Imperio Romano también está presente. Una ciudad muy importante es Cartago, de donde es originario el obispo San Agustín, o no originario, sino donde estaba el obispo San Agustín. Esas divisiones propias del Imperio Romano también van haciendo efecto en la Iglesia católica, hasta que en el año 1054 esas divisiones se hacen más visibles y se rompe la comunión entre estas dos iglesias, con excomuniones mutuas por parte de los líderes de la Iglesia oriental y de los líderes de la Iglesia occidental. Entonces ahí ya se dividen la iglesia como la conocemos hoy, la iglesia latina o la iglesia occidental con sede en Roma, y todas las distintas comuniones eclesiales, iglesias, comunidades eclesiales que tienen, algunas de ellas una independencia total de Roma, otras que siguen en comunión, pero que se identifican con el cristianismo oriental o bizantino o de toda la tradición griega. Todo esto sigue pues ocurriendo durante un largo periodo de tiempo. La Edad Media está marcada de una manera muy especial por la consolidación de la iglesia y del poder temporal de la iglesia, sobre todo en Occidente. El monasticismo o el monacato occidental también tiene un esplendor impresionante en Europa y va a ser muy importante en la definición de la cultura europea, toda la cultura occidental, hasta que en el año o en el siglo XV más bien aparece lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Después hablaremos de la Reforma Protestante más detenidamente, con la revolución, digámoslo así,
de las tesis que publica Martín Lutero en contra de ciertos aspectos de la institución eclesial romana con las que no estaba de acuerdo y que da nacimiento entonces a la iglesia protestante. Pero en la iglesia católica ocurre también un fenómeno importante que conocemos como la contrarreforma. La contrarreforma es todo este esfuerzo que hacen algunos sectores de la iglesia católica para recuperar su poder, no solamente su poder espiritual, sino también su poder económico y político, que debido a la reforma protestante se había ido perdiendo en algunas naciones, en algunos países europeos. Importantes figuras de la contrarreforma, por supuesto, van a ser los reformadores de ciertas órdenes, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, aunque la reforma carmelitana que llevan a cabo estos dos personajes había empezado inclusive antes de la reforma protestante, o que en la reforma protestante había tenido ya tenían como un auge especial, pero ellos con la reforma que hacen de la orden carmelitana van a tener un impacto importante en la vida espiritual del pueblo católico. También muy importante San Ignacio de Loyola con la fundación de la Compañía de Jesús, que en 1540 el Papa Pablo III da como su aprobación. La Compañía de Jesús va a ser un instrumento importantísimo de la contrarreforma. Otro personaje importante va a ser un doctor apologista de la Iglesia, San Roberto Bellarmino, que va a tener un papel muy importante también en un concilio que se va a realizar en el siglo XV, que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que se realiza en 1545, va a definir unos puntos importantes de la doctrina católica en contra de la reforma protestante. El Concilio de Trento, nosotros hoy tenemos tal vez una imagen un poco negativa porque identificamos o señalamos todo aquello que es viejo, que es obsoleto con lo tridentino. Pero por supuesto este concilio de Trento va a responder de una manera positiva y va a proponer algunas reformas importantes en la iglesia, como por ejemplo la creación de los seminarios donde se forman los sacerdotes. Y otro muy importante es la definición del canon de las escrituras para los católicos. En el Antiguo Testamento sobre todo, que habían algunas controversias entre protestantes y católicos, entonces el concilio de Trento va a definir para los católicos el canon de las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, incluyendo los libros deuterocanónicos. Después va a venir la Revolución Francesa, que de alguna manera también va a tener una influencia muy importante en la Iglesia como institución, sobre todo en los países latinoamericanos, que después con los ideales de libertad, de fraternidad, de igualdad, que viajan desde Francia, desde la Revolución Francesa, a estos países con sus ideales libertarios, van a tener también un choque importante con la institución eclesial, sobre todo con lo que tiene que ver con la expropiación de tierras, con la expulsión de algunos religiosos de muchos países de Latinoamérica, etcétera, etcétera. En los primeros años del siglo XX vamos a tener lo que llamamos la crisis modernista, en la cual la racionalización de la fe a veces entra en choque con la institución eclesial también. Pero esto va a ir empujando poco a poco un momento de reforma muy importante en la Iglesia Católica y del cual vale la pena que hagamos un video y un podcast absolutamente dedicado al Concilio Vaticano II, que es el último de los concilios ecuménicos que se han realizado, que se realiza entre 1962 y 1965, convocado primero por el Papa Juan XXIII, que ahora es santo, y terminado por el Papa Pablo VI. Lo que propone este concilio es hacer una puesta al día, un ayornamiento, como lo llamaban ellos, una puesta al día de la iglesia de acuerdo al ritmo, digámoslo así, del mundo que iba también cambiando, y cómo se definen algunas posturas importantes también de la iglesia en cara o dándole como la cara a este mundo que va cambiando. Bueno, estos momentos así muy rápidos de la Iglesia Católica que van definiendo o que han definido también la identidad de la institución. Muchas gracias por su atención. Yo soy Diego Buriticá y este es un video para Teo Under, Teología para no teólogos. Chao.